El cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, considerado por algunos como uno de los mejores relatos cortos de todos los tiempos, alberga buena parte de su atractivo en la ausencia de explicaciones. Cuenta la historia de dos hermanos que habitan una gran casa familiar y que comienzan a percibir ruidos extraños y presencias durante la noche y en lugar de investigar el origen o pedir ayuda, van cerrando paulatinamente habitaciones y salas que no utilizan para continuar con su vida en el resto de la mansión. Sin embargo, lo que quiera que sean los intrusos va haciéndose poco a poco con más espacios de la vivienda hasta obligar a los hermanos a ocupar el mínimo imprescindible de la casa y vivir una existencia meramente rutinaria y funcional. En el desenlace, ojo que va spoiler, simplemente los hermanos deciden hacer las maletas, echar la llave y salir de allí para no volver. La ambigüedad del relato, que nunca especifica el contexto en el que se desarrolla, las razones por las que los hermanos no piden ayuda ni enfrentan a los intrusos y tampoco qué o quiénes son los invasores, lo convierte en una narración especialmente fértil como alegoría. Se ha interpretado como una metáfora de la pérdida de la seguridad en el entorno, de la incapacidad para gestionar lo desconocido cuando penetra en lo cotidiano o de la pérdida de la identidad y del sentido de pertenencia que después de todo es lo que encarna una casa familiar. Una variedad particularmente fecunda de Casa Tomada es la obra maestra de Alejandro Amenábar, Los Otros, enclavada en la tradición de terror gótico de las casas viejas encantadas a través de una reescritura brillante del clásico de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Lo interesante es que, sin necesidad de hacer más spoilers, el cuento cortazariano y el de Amenábar son el haz y el envés de exactamente la misma historia, con una precisión estremecedora, y prueban que no hay historia sin punto de vista. Esta es una de las grandes paradojas del principio de alteridad, que siempre somos los otros de otros. Es uno de los rasgos del momento político, la desaparición del nosotros colectivo en las democracias liberales. El asunto es singularmente dramático en Estados Unidos, donde, como se ha visto con Donald Trump y la debacle intelectual y moral del Partido Republicano, basta con que una parte de la sociedad sienta al resto como una amenaza y un enemigo para que el nosotros se disuelva. En la gran parábola de la paranoia comunista del macartismo estadounidense, que es La invasión de los ladrones de cuerpos, de Don Siegel, se contiene esa poderosa paradoja. La película, en la que una supuesta especie alienígena va devorando y duplicando humanos para convertirlos en una comunidad sin emociones que ha superado las inquietudes individuales, se basa en una novela corta homónima de Jack Finney. Desde su publicación, un año antes de la película, en 3 partes en el Collier's Magazine, se ha especulado si el relato de la progresiva conversión social a la docilidad era una metáfora del comunismo o bien de su rival, el macartismo y la caza de brujas. Que esa duda existiera desde el primer día y haya acompañado siempre a este relato revela lo indistinguible de que a menudo es nuestra percepción de la amenaza y la que recíprocamente experimentan los otros. Stephen King sostiene que este relato de Jack Finney sentó las bases de la moderna novela de terror y él mismo ensayó algunas variaciones sobre el asunto, como la novela Los Tommyknockers, adaptada como miniserie a la televisión, y para la que King nunca ha ocultado que sus 2 fuentes de inspiración principal fueron la novela de Jack Finney, por una parte, y El color que cayó del cielo, de H.P. Lovecraft, de la que, por cierto, hay una estupenda adaptación reciente al cine con Nicolas Cage como protagonista. En el cisma del nosotros, en 2 facciones que se niegan mutuamente, viven inmersas hoy buena parte de las sociedades occidentales y es muy visible en casos como el estadounidense tras Donald Trump, en el caso británico tras el Brexit o en el caso catalán tras el procés. El sociólogo José Juan Toaria culpa de esta grieta al fin del bipartidismo en España, que según él ha dado paso a un bibloquismo que mantiene a los 2 antaño hegemónicos PSOE y PP espalda contra espalda, obligados a mirar a sus socios y a negar al otro. Pero esa interpretación casa mal con la impugnación vivida en España desde el triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, es decir, 11 años antes del fin del bipartidismo. La ilustración de la profundidad de esa ruptura la vimos en el debate del lunes pasado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, porque en los duelos electorales siempre ha sobrevolado la escena una tercera figura de mayor rango que encarna a la opinión pública que examina a los contendientes, el periodista moderador. En contra de lo aparente, el pecado que revela el fin del nosotros, de la opinión pública, de la sociedad al cabo, no reside tanto en la casi total ausencia de moderación y por tanto de autoridad, sino en que esa jerarquía, ese rango, no lo ejerciera un periodista, sino 2. Cada uno de ellos expresión de las 2 almas políticas del grupo mediático que auspiciaba el encuentro. En todo caso, sabemos por Cortázar y Amenábar que para uno de los 2 otros que concurren, el tiempo pasó
y que aunque no lo sepan ni abandonen la mansión, ya están muertos.